Bueno, ¿ya están todos? Todavía no. Creo que todavía no, ¿verdad? Vayan, preparándose para que ya vayamos a hacer el primer examen. Vamos a ver dos cosas el día de hoy. Otra vez vamos a ver algo de funciones que tiene que ver con las funciones inversas. Para definir la inversa de una función o ver aquí algunos casos especiales en el caso de funciones de variable compleja. Y después ya vamos a ver la definición, espero que se entienda la idea. Y voy a subir después un video para poner más ejemplos respecto a esto de las funciones inversas y para que hoy también ya avancemos a lo que es la parte de diferenciación. Y ya poco a poco voy a ir subiendo, entonces voy a revisar lo que es sus ejercicios. Yo creo que voy a mandarles una lista de ejercicios para que practiquen, se den una idea de cómo va a venir el examen. Y con base en eso, como vayamos avanzando, pues no lo sé. Tal vez en 2 semanas, máximo 3, hay que hacer examen ya. ¿No si tengan alguna pregunta o alguna duda? ¿Podría repetirlo, profe? Es que no escuché todo. Digo que, bueno, hoy vamos a ver todavía algo de las funciones, que son las funciones inversas, pero voy a dar la idea en general, la definición, que se entienda. Después no lo voy a ver completo, después voy a subir un video con ejemplos, espero que se quede un poco más claro, y para pasar a lo que es la parte de derivadas ya. Y que vayan pensando ya en el primer examen parcial, que puede ser, no sé, como en 2 semanas, yo calculo, o menos. Ok, muchas gracias. Pónganse a estudiar, hagan ejercicios, no va a venir bueno, no va a venir tan difícil, pero sí tienen que aprender a hacer las cosas. Porque, pues, debo decir que estoy tratando de entender cuál es la idea de esta materia, o sea, por qué con tan poquitas horas tratan de abarcar tanto. Entonces, pues es la primera vez que la doy, yo no sé cómo dan los demás profesores y yo no sé cómo es que pueden avanzar tanto. Entonces, pues no se los voy a poner tan difícil tampoco como los de cálculo, que ahí sí sé cómo voy, pero sí hay que ponerse a estudiar, agarren el libro y hagan ejercicios de esto. Dije que también esperaba mandarles una lista de ejercicios para que se den una idea de cómo van a venir los problemas del examen. Ah, ¿Cómo van en sus demás materias? Si se puede saber. Pues bastante tranquila. ¿Sí? Sobreviviendo. ¿Cómo? ¿Ya murieron, dijiste? Si apenas va el primer examen, ¿no? O ya van dos.
examen diario. ¿Y eso cómo lo hacen? Ajá. Mm, ajá. Este, la verdad no conozco ninguno más que de por nombre, por los grupos y todas esas cosas, porque pues desde que entré todo ha sido en línea, entonces todas las reuniones de academia. Sí, o sea, sí sé quién es porque escucho ese nombre, pero que yo lo ubique, que sepa, no. Y pues luego electromagnetismo, sí hay que pensarle, hay que estudiarle. Es de las más, pues no difícil, pero sí pienso que hay más fáciles de física, mecánica y cosas así, pero electro sí no está tan fácil en general. Pero bueno, uno se quita un peso de encima cuando ya das por una materia por muerta. Ya así como que pues, ya te avientas al extraordinario o al ETS o pues ya al curso. Bueno, Yo siento que, bueno, al menos en particular, esa materia, la de electromagnetismo, yo he saltado en diferentes clases, en diferentes sesiones, para ver, pues, qué grupo me llama la atención, ¿no? Pero veo ajá, que el problema con esa materia, o al menos en nuestra carrera, bueno, en los grupos que he visto de biónica, no los de meca, es que, bueno, al menos en biónica siento que no se ve muy bien que digamos la cuestión de cálculo vectorial. Siento ajá. que es más cálculo multivariable y hasta ahí. Porque pues lo vectorial es lo que usamos más en electromagnetismo, ¿no? Y pues siento que hay algunos profes que tal cual ya esas unidades no las dan, ya sea por falta de tiempo o lo que sea, ¿no? Porque pues es una materia bastante grande, bueno, abarca muchísimo. Sí, Entonces, siento que sí, el problema está ahí en cálculo vectorial. sí, pues para ser sincero, este es mi segundo semestre y siento que los planes de estudio son muy pretenciosos. O sea, en ese sentido que estás diciendo, en un semestre quieren ver cálculo diferencial, integral y vectorial. Y eso es pues avanzarle muy rápido y uno no, o sea, uno, pues, bueno, en mi caso yo sí podría avanzarlo y verlo, ¿no? Pero el problema es qué tanto se va a aprender. Y como dices, parte de lo difícil, por decirlo así, de electromagnetismo es que todo es cálculo vectorial, o sea, todo es, ya uno debería saber cálculo, llegas al electromagnetismo y si no lo sabes, pues no se va a entender muchas cosas. Em, pero pues no queda más que pues, estudiarle a veces uno por su cuenta. Bueno, vamos a ver el día de hoy, avanzar. Aquí vamos a tratar de llegar a lo más posible. Vamos a recordar rápidamente unas cosas. Bueno, y otra cosa también que noto mucho es de que eh, no sé si algunos profesores en el afán de avanzar y querer abarcar de veras todo, dejan muchos huecos en la teoría, tanto en física como en matemáticas, no sé. Como que no se detienen a querer explicar bien las cosas, entonces pienso que eso sí debería de hacerse un poco más para que uno tenga, no es el objetivo de su carrera y de acá estar demostrando cosas, pero sí tener una idea más clara de o sea, por qué variable compleja, dónde la podemos usar, por qué el cálculo diferencial, para que lleguemos a las aplicaciones, todavía nos falta, porque o sea, hay que entender bien la teoría. Bueno, entonces vamos a recordar algo de lo que son las funciones de variable real. Una función, dijimos, es una relación que hay entre un conjunto que llamamos X y un conjunto que llamamos Y. F es llamado el dominio de la función
y y pues es el contradominio de la función o el rango, como queramos llamarlo, ¿sí? Y dependiendo de qué sea el conjunto X, pues es una función de variable real, de varias variables, transformaciones lineales, funciones de variable compleja, etc. Bueno, entonces, lo que hace la función es que a cada elemento de X le asigna 1 y solamente un elemento de Y. Eso ya lo hemos dicho varias veces. Si nosotros tenemos aquí un x1, un x2 y un x3, y tenemos nuestros elementos y1, y2, y3, pues bueno, a x1 lo podemos asociar con y1 a través de la función f, y entonces escribimos que f de x1 es igual a y1. A x2, pues lo podemos asociar, por ejemplo, con y3. Y a x3 lo podemos asociar con y3. Esto no contradice lo que es la definición de función, porque lo que está diciendo es que a cada elemento de x le tenemos que asignar un elemento de y. Entonces a x2 lo podemos asignar con y3 y a x3 lo podemos asignar con y3 también. No hay nada que nos impida hacerlo. Lo que no podemos hacer es que al mismo elemento de x le asignemos dos elementos de y. O sea, por ejemplo, que a x2 lo asociemos con y3 y que queramos asociar a y2 al mismo tiempo a x2 con y2. Esto no se puede, ¿sí? Bueno, sin embargo, cuando tenemos que la relación entre los elementos de x es 1 a 1, o sea, aquí tenemos x2, x3, y tenemos nuestros elementos y1, y2 y y3, de tal manera que a cada elemento de x le asociamos un elemento de y a ningún otro elemento de x le volvemos a asociar el mismo elemento de y que ya hemos relacionado, entonces la función se llama pues una función 1 a 1, o bueno, el nombre formalmente f se dice que es inyectiva. O sea, f es 1 a 1. En otras palabras, la función f, al evaluarla en cada punto de su dominio, no toma el mismo valor dos veces, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, f de x igual a x cuadrada. Esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Si nosotros vemos la gráfica de la función, pues esto es una parábola y pues nos damos cuenta, por ejemplo, si yo agarro el punto -3 y yo agarro el punto 3, pues f de -3 es 9 y f evaluado en 3 también es 9. Entonces, al 3 y al -3 lo estamos asociando con el mismo número en y, que es 9. Entonces, la función no es inyectiva. Por ejemplo, una función que sea inyectiva, pues es f de x igual a x al cubo. Si nosotros vemos la gráfica de esta función, pues esto es una curva que viene desde el menos infinito hacia el infinito. Abarca todo el dominio de la función, es todos los números reales. Y pues a cada elemento de x, una vez que lo asociamos con un elemento del eje y, ya no le volvemos a asociar ningún otro elemento de x. Entonces, pues esta función es 1 a 1 o una función inyectiva. Bueno, para demostrar o definir bien lo que es la función inyectiva es equivalente a decir dos cosas.
si tenemos una función f, voy a escribirlo, bueno, aquí abajo. Si tenemos nuestra función f que va de x a su contradominio y, entonces se dice que f es inyectiva si si dados x1 y x2 en el dominio, tales que x1 sea distinto de x2, pues eso siempre va a implicar que f de x1 sea distinto de f de x2. Otra vez, la función no toma el mismo valor dos veces. Para dos x1 y x2 arbitrarios, una vez que le asignamos a x1 una imagen o un elemento de y, cualquier otro x2 que sea distinto de x1 va a tener siempre una imagen distinta, un f de x2 diferente de f de x1. O equivalentemente, podemos decir que dados x1 y x2, este no parece un 2, en x, para los cuales se cumpla, bueno, a ver, déjenme escribirlo, voy a tener que borrar estas. Ahorita voy a volver a hacer estas gráficas, las vamos a necesitar, pero déjenme borrarlas para seguir escribiendo. O equivalentemente, si dados estos x1 y x2 en x, se tiene que f de x1 es igual a f de x2, pues eso solamente es posible si x es igual a x2. Es lo mismo, ¿sí? O sea, esta afirmación o esta condición es equivalente a esta condición. Si x1 es diferente de x2, las imágenes son diferentes. O en otras palabras, si dados un x1 y un x2 para los cuales las imágenes son iguales, esto solamente es posible si estamos hablando del mismo número, que x1 sea igual a x2. Entonces, por ejemplo, es más fácil a veces demostrar que una función es inyectiva partiendo de esta condición. Suponemos o vemos si las imágenes de dos números dados arbitrarios son iguales y nosotros pues tenemos que llegar a que eso solamente es posible si x1 es igual a x2. Para demostrar que una función no es inyectiva, basta simplemente encontrar un contraejemplo. Encontremos dos puntos diferentes, x1 y x2, para los cuales nos lleven a la misma imagen, y eso contradice estas expresiones equivalentes. Por ejemplo, la función que habíamos mencionado, f de x igual a x al cubo. Ahí algunos profesores explican y bueno, intuitivamente está bien si uno lo quiere ver de esa manera, pero ver las cosas de forma intuitiva pues ayuda hasta cierto punto nada más. Una función es inyectiva si gráficamente cuando nosotros trazamos una recta paralela al eje X, esta recta siempre va a cortar a la función solamente en un punto, ¿sí? O sea, si yo aquí trazo una recta paralela arbitraria, corta a la función en un punto. Por donde quiera que yo la corte, arriba, abajo, siempre va a estar cortando a la función en un punto.
¿sí? Entonces, intuitivamente, pues eso nos dice que la función es inyectiva. Aquí, por ejemplo, nuestra parábola, si yo trazo una recta paralela al eje X, pues esta recta corta a la función en 2 puntos, o sea, significa que justamente hay 2 puntos diferentes que me están llevando al mismo valor de y. Bueno, entonces aquí, pues para demostrar que esta función es, perdón, que me sacó aquí el celular, para demostrar que esta función es inyectiva, pues vamos a hacerlo de esa manera. F de 7. O sea, si damos, el dominio de la función son todos los reales, entonces si nosotros ponemos 2 números arbitrarios, x1 y x2 en R, que es el dominio de nuestra función, y supongamos que f de x1 es igual a f de x2. Bueno, pues hay que demostrar que si esto es cierto, la única posibilidad es de que x1 sea igual a x2, ¿sí? Entonces, pues bueno, perdón, como f de x1 es igual a f de x2, pues vamos a tener que, pues este f de x1 es x1 al cuadrado, no, es x1 al cubo, y este es igual a x2 al cubo. ¿Esto significa que x1 necesariamente tiene que ser igual a x2? Bueno, vamos a comprobarlo. Si esto es cierto, pues esto implica que x1 al cubo es menos x2 al cubo. Esto es igual a 0. Bueno, aquí esto es una diferencia de cubos y esto implica que x1 menos x2 por x1 al cuadrado más x1, x2 más x2 al cuadrado. Esto es una factorización. Esto es igual a 0. Entonces, para que esto sea cierto, pues existen 2 posibilidades. O que este número, este paréntesis sea 0, o que este paréntesis sea 0 para 2 números, o para algunas clases de números, ¿cómo se le llama? Que sean reales. Entonces, ok. Entonces, esto implica 2 cosas. Bueno, esto implica que la única posibilidad que existe para que esto sea 0 es de que este término x1 menos x2 sea 0, porque este término para x1 y x2 reales no puede ser 0. ¿Por qué? Es que lo había hecho con x cubo. Bueno, lo podemos hacer con este. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. O sea, esto implica que una de dos, que x1 menos x2 es igual a 0, o que x1 al cuadrado más x1 por x2 más x2 al cuadrado es igual a 0. Supongamos que ocurre lo segundo, que x1, si x1 es igual a x2, entonces se cumple esto, ¿no? Pero supongamos que esto no es cierto. Supongamos que
que x1, existe algún x1 y un x2 para los cuales son diferentes y para los cuales se cumple esta condición. Entonces, lo que tendríamos es de que este segundo paréntesis tiene que ser igual a 0. Pero si esto es igual a 0, pues eso significaría que podemos escribir, hay una relación entre x1 y x2, que podemos escribir a x1 en términos de x2 para que esto nos dé 0. Si eso es cierto y tomamos a x1 como una variable, pues lo que nosotros podemos escribir es, usando la fórmula general, por decirlo así, x1 como variable en términos de x2, pues que x1 sería igual a menos x2 más menos la raíz de x2 al cuadrado menos 4 por 1 por x2 al cuadrado sobre 2. ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo? Es verlo esto como una ecuación cuadrática de variable x1, y si esto es cierto, entonces x1 tendría que ser esto en términos de x2, o sea, tomamos x2 como si fueran los coeficientes, pero esto pues no es posible porque este término de aquí es negativo, entonces esto nos estaría dando un número imaginario. O sea, esto significa que menos x2 más menos el valor absoluto de x2, al factorizar aquí este x2 al cuadrado, por la raíz de 1 menos 8, entre 2, pero esto es una contradicción, porque esto ya es un número imaginario y x1, por definición, está en los números reales. Entonces, no es posible esta segunda opción. Lo único que queda es de que x1 sea igual a x2. Entonces, pues esto ya nos prueba que nuestra función es inyectiva. ¿Sí queda claro? No. Sí. O más o menos. Más o menos. Más o menos. Aquí para que lo veamos. Podríamos haberlo hecho, a ver, déjenme ver si podemos, déjame hacer una explicación más rápida. Es x1 más x2 ser igual a menos x2 al cuadrado. Por ejemplo, podemos empezar a ver, a lo mejor antes de llegar a esta fórmula, unos casos un poquito más simples. Esto no es posible, esta igualdad. Si tomamos a x1 y a x2, que los dos sean positivos, diferentes y que sean positivos, esto no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos un x1 elevado al cuadrado y un x2 elevado al cuadrado, y si los dos son positivos, este término es mayor o igual que 0. Entonces estoy sumando tres términos que son mayores o iguales que 0, que me dan 0. Y eso es una contradicción, ¿sí? Por otro lado, si yo tomo x1 y x2 negativos, pues otra vez los tres términos son mayores o iguales que 0, y esto tendría que ser igual a 0, y eso es una contradicción. La única solución aquí real es que x1 sea igual a x2 igual a 0, pero eso lo estamos descartando, porque estamos diciendo que tienen que ser diferentes. Y ya, pues bueno, aquí podríamos considerar un caso en el que pues uno es negativo y el otro es positivo, pero aún así ver que esto no se puede cumplir de todas maneras. ¿Por qué? Pues porque esto siempre va a ser, esto va a ser mayor que 0, mayor o igual que 0. Bueno, por ejemplo,
Bueno, esto es a grandes rasgos lo que es una función inyectiva, ¿no? Voy a dejarlo aquí. Ahora, una función que no es inyectiva, nosotros podemos hacer que sea inyectiva si modificamos su dominio. Por ejemplo, nuestra función f de x igual a x cuadrada. Si tomamos el dominio de esta función como todos los reales, pues la función, ya dijimos, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar un número negativo y luego puedo agarrar el positivo de ese número negativo y eso me va a llevar a los mismos dos puntos, ¿sí? Sin embargo, si nosotros solamente nos fijamos en la parte no negativa del eje real, o sea, si tomamos a f de x que vaya del 0 al infinito, a los reales, bueno, pues la función ya es inyectiva, ¿sí? Porque cuando nosotros solamente nos fijamos en la parte derecha, a cada elemento de x le corresponde 1 y solamente un elemento de y. O, bueno, intuitivamente hablando, ahora sí, cuando nosotros tracemos una recta paralela al eje x, cortará la función solamente en un solo punto porque no estamos considerando esta parte de acá. ¿Sí queda claro? Entonces, f en este dominio, decimos o tenemos que f es inyectiva. Bueno, una definición que nosotros necesitamos también es lo que es una función sobreyectiva o suprayectiva, es lo mismo. Bueno, decimos que una función f que va de un dominio x a un dominio y es sobreyectiva si para todo y en y existe un x en x tal que f de x es igual a y. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Otra vez, una función es una relación que hay entre dos conjuntos. Un conjunto X y un conjunto Y. Bueno, a cada elemento de X le relacionamos con uno de Y. Entonces, por ejemplo, yo puedo otra vez X1 con Y1, X2 con Y3 y X3 con Y3, por ejemplo. Lo que nos está diciendo que una función es sobreyectiva es si para todo elemento del contradominio o todo elemento del contradominio es la imagen de un elemento del dominio. O sea, si para todo y que está aquí existe un x tal que f de x es igual a y. Si yo tengo una función de esta forma, esta función no es suprayectiva. ¿Por qué? En otras palabras, es que no sobre ningún elemento de y aquí. ¿Por qué? Aquí está existiendo un y2 para el cual no existe ningún x que f de x sea igual a y2. ¿Sí? Entonces, una función que hace esto, digamos, que quedan sobrando o que quedan volando algunos elementos, no es sobreyectiva. Por el contrario, si yo, por ejemplo, aquí hubiese asociado al x3 con el y2, pues la función ya es sobreyectiva o suprayectiva. ¿Por qué? Porque
la imagen de X es todo Y. ¿Sí se entiende? ¿Sí queda más o menos clara la idea? Bueno. Una función f que es inyectiva y suprayectiva se dice que es biyectiva. ¿Sí? Simplemente si cumple con las dos condiciones, entonces tenemos una función que es biyectiva. Bueno, vamos a dejar la idea tantito aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es definir lo que es la función inversa. Yo creo que ya lo debieron de haber hecho. O debieron de haber hecho algunos ejercicios de todo esto. Si nosotros, ahorita vamos a dejar esto tantito, ahorita regresamos a esto de la biyectividad. Si nosotros tenemos, otra vez, nuestro dominio X y nuestro contradominio Y, X1, X2, X3, X4. Entonces, a través de una función estamos asociando cada uno de estos con un elemento de Y. A través de una función f. Bueno, yo podría definir entonces, si a x1 lo estamos mandando a y1, a x2, a y2, etc., nosotros podríamos definir una función que lo que haga es que ahora cada elemento de y me lo regrese a x. O sea, a través de f, x1 lo asociamos con y1. Entonces, nosotros podríamos definir una función que a cada elemento de y, o sea, al y1 me lo manda al x1, al y2 me lo manda al x2 y así sucesivamente. Si esta función existe, esto se le llama la función inversa de f y la denotamos como un f a la menos 1. O sea, la función inversa es que a cada elemento de acá me los está regresando con su respectivo x. O sea, la definición de una función inversa es déjenme escribirlo acá. Definición. Primero lo voy a escribir con dos letras diferentes, o sea, sean f y g funciones. Tales que cumplen que f de x, no, que f de g de x es igual a x y g de f de x es igual a x. O sea, la composición de funciones de f con g y de g con f nos lleva al mismo punto x, y en este caso se dice que f es la inversa de g y g la inversa, y viceversa, g la inversa de f. Por ejemplo, si tenemos, vamos a poner primero un ejemplo a partir de esta definición.
f de x igual a x al cubo. Y tenemos g de x igual a la raíz cúbica de x. Pues bueno, hay que verificar que esta función es la inversa una de la otra. Si hacemos la composición f de g de x, ¿sí recuerdan cómo hacer las composiciones, verdad? Sí, Ok. O sea, aquí en lugar, cuando hago la composición f con g, en lugar de poner x, voy a poner lo que estoy poniendo aquí en el argumento, ¿no? Que en este caso es la función g. Entonces, esto es la raíz cúbica de x al cubo. Y pues bueno, si yo tengo un número, le saco raíz cúbica y luego lo elevo al cubo, pues eso me lleva a x. Por el otro lado, si yo hago g de f de x, pues esto me va a llevar a la raíz cúbica de x al cubo, y pues por la misma razón esto es igual a x. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si nosotros tenemos otro ejemplo. Si nosotros tenemos la función f de x igual a x al cubo más 1. Bueno, se puede demostrar que esta función también es inyectiva, es 1 a 1. ¿Cuál sería la función inversa de f? La... raíz cúbica menos 1. ¿Raíz cúbica de qué cosa? De x. ¿Así? No, separada. Ok. ¿Así? Sí. No, no lo sé. A ver, hay que verificar si esto sí es cierto. ¿Qué pasa si hacemos la composición f de g de x? O sea, en lugar de aquí en la función f, en lugar de x, vamos a poner la función g. O sea, esto sería la raíz cúbica de x menos 1 al cubo más 1. ¿Esto me va a dar x? Como que no, ¿verdad? Entonces, esta no es la función inversa. ¿Cuál sería? A ver, piensen. O recuerden, aquí yo estoy preguntando ya por las funciones inversas. No sé si alguien recuerda cómo hacer, ¿cómo se le llama? ¿Cuál era el procedimiento, por decirlo de una manera? Porque no siempre funciona ese procedimiento, ¿no? Pero para estas que son sencillas, polinomiales, ¿cuál es la forma para que podamos encontrar la inversa? ¿O alguna idea? La función original. Ay, Pues únicamente tenemos que igualar eso a y y pues sustituir, ¿no? En vez de x, ahora ponemos y y despejamos. Ah, ok. A ver, hazlo. Y Sí, ahí va. díganme cuánto vale la función inversa mientras voy por un poco de agua.
Raíz cúbica de x menos 1. ¿Profe? Perdón, estaba afuera, fui por agua. ¿Qué me decían? Perdón. Sería raíz cúbica de x menos 1. Raíz cúbica de x menos 1. Bueno, hay que ver si es esto, ¿no? Hay que hacer las composiciones. Vamos a hacer f de g de x. O sea, aquí donde estaba x, vamos a poner nuestra función g. Raíz cúbica de x menos 1 al cubo más 1. Y bueno, cuando le vemos esto al cubo, pues esto va a ser x menos 1 más 1. Y esto es igual a x. Entonces cumple con la primera igualdad. Si ahora hacemos la otra composición, g de f de x, pues ahora aquí en lugar de donde había x, vamos a poner nuestra función g. Esto es la raíz cúbica de f, o sea, x al cubo más 1. Esto es donde estaba la x, y aquí menos 1. Y bueno, aquí se cancela este 1 y este menos 1, y sacamos la raíz cúbica de x al cubo, y esto es igual a x. Entonces, pues cumple, ¿no? Entonces, esta función f y esta función g es la inversa una de la otra. La forma de hacerlo no solamente funciona cuando las funciones son algebraicas, o son polinómicas, o son de una forma más o menos fácil. Pues básicamente es despejar. O sea, aquí si usamos la notación y, o sea, si hacemos... esta función g es la que se nota como f a la menos 1, ¿eh? O sea, aquí estoy tratando de que se distingan. Entonces, si usamos que y es igual a f de x, o sea, a cada x me lo manda a un y. Bueno, lo que hace la función inversa es agarrar a este y regresármelo a x. O sea, la función f a la menos 1 de y me lo va a mandar al x. ¿Qué es lo mismo que estamos escribiendo aquí? O sea, esta función f a la menos 1 es lo que podemos denotar como nuestra función g, evaluada en y, que es f de x, y esto es x. ¿Sí? Esto que estoy escribiendo acá es lo mismo que estoy escribiendo acá, pero estoy haciendo ese cambio de notación. Y viceversa, f a cada f a la menos 1 de y, lo paso otra vez por la función f y pues me lo va a regresar a y, ¿sí? Entonces, el procedimiento para hacerlo, por decirlo así, intuitivamente, es que nosotros igualamos, por ejemplo, aquí hacemos y igual a x al cubo más 1. Lo voy a hacer aquí a la derecha, otro color. Y despejamos x. O sea, esto va a ser x al, bueno, y menos 1 igual a x al cubo, y sacamos raíz cúbica, y x va a ser la raíz cúbica de y menos 1. Entonces ya nada más para expresarlo como función, esta sería nuestra función inversa, que tiene la variable y, pero aquí como estamos usando siempre para funciones de variable real la variable x, intuitivamente hablando es como si hiciéramos el cambio x por y por x, entonces nos da esta función de acá, que es esto que encontramos. Pero bueno, esto como dije, para funciones que son pues que se pueden despejar, ¿no? Que podemos hacer este procedimiento algebraico. Bueno, simplemente nosotros lo que necesitamos es definir esta función que me regresa a cada y, me lo regresa al x.
una proposición que se ve es que una función f tiene inversa si y solo si es biyectiva. Y esta es una proposición importante. ¿Por qué? Porque si uno, por eso digo, esto de acá solamente es como una especie algebraica que en ocasiones funciona, pero que pues no significa que el hecho de que nosotros podamos hacer esto, que la función es la inversa. Podríamos tener, o lo importante de esto, aquí se comió la S, inversa. Si nosotros tenemos una función biyectiva, entonces la función tiene inversa. Nosotros nos podrían dar una función y estar todo el día tratando de hacer este procedimiento, que es despejar, y nunca encontrar nada. ¿Por qué? Porque muy probablemente la función ni siquiera tenga función inversa. ¿Por qué? Porque la función puede que no sea ni siquiera biyectiva. ¿Y qué significa que no sea biyectiva? O que no es inyectiva o que no es suprayectiva, ¿sí? Especialmente tenemos que fijarnos que la función sea biyectiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, es fácil hacer una función que sea suprayectiva simplemente considerando su rango. O sea, si tenemos una función, tenemos nuestro conjunto X, ¿sí? Y tenemos aquí nuestro rango que sean, no sé, Y. Supongamos que a cada elemento de X lo estamos asociando con un elemento de Y, pero todos nos los manda a algún conjunto, vamos a ponerle W, ¿sí? O sea, el contradominio es todo Y, pero todos los elementos de X me los está mandando a W, algún subconjunto, no sé, por alguna razón, como nosotros queramos. Entonces, pues nosotros aquí tendríamos elementos en Y que están afuera, que para los cuales no existe ningún elemento de X, para los cuales f de X sea igual a Y. Entonces, si nosotros tomamos a f así con este diagrama, vamos a basarnos en este diagrama, de X a Y, pues tendríamos que f no es suprayectiva. Yo creo que mejor los voy a que entren a mis clases de cálculo para que no estén repitiendo tanto. Yo creo. Tanto de cálculo 1 y cálculo vectorial, porque, ¿no? O sea, yo podría pasarme ahorita a las funciones inversas de variable compleja, pero hay que entender eso un poquito. Bueno, entonces tenemos que f así no es suprayectiva, pero si nosotros cambiamos el contradominio, restringimos el contradominio, y tomamos a f que vaya solamente de X a W, entonces f es suprayectiva ya. ¿Por qué? Porque para todo elemento de W sí existe una X tal que f de X me lleve a ese elemento en W, ¿sí? Entonces, aunque las funciones no sean suprayectivas, pues las podemos hacer restringiendo el rango. Ahora, en ciertos casos, también podemos hacer que una función que no era inyectiva, la hagamos inyectiva. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo muy claro. Nuestro caballito de batalla, f de x igual a x cuadrada. ¿Sí? Si esta función la tomamos del rango, su rango son todos los reales y van a todos los reales. Bueno, la gráfica de esta función es esta parábola. Eso ya lo sabemos, ¿sí?
es X y Y. Bueno, si nosotros definimos la función de esta manera, la función, para empezar, no es inyectiva. No es 1 a 1. ¿Por qué? Pues es muy fácil, porque ya lo dije, pero es muy fácil. Si yo agarro f de menos 3 y agarro f de 3, me llevan al mismo punto, que es 9. Entonces, pues tenemos dos elementos distintos del dominio que me llevan al mismo elemento en Y. Bueno, f no es suprayectiva o sobreyectiva, que puse aquí suprayectiva. ¿Por qué? Porque si tomamos aquí, si tomamos que todo el contradominio son todos los reales, lo que nosotros tendríamos para que sea suprayectiva es que para todo elemento del contradominio exista un elemento X que me lleve a ese elemento Y. Si yo agarro, por ejemplo, aquí un Y negativo, no existe ningún X en el dominio de tal forma que este f de X me lleve a ese número negativo. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, si yo agarro pues cualquier número, el menos 5, aquí en el contradominio, o sea, en el contradominio R, que es este es el contradominio. La pregunta es, ¿existe algún X en el dominio R? Este es el dominio. Tal que f de X sea igual a menos 5. Pues la respuesta es que no. ¿Sí? No hay ningún elemento que cuando yo lo elevo al cuadrado me lleve al 5. Entonces la función no es suprayectiva. Pues entonces, si la función f no es inyectiva y no es suprayectiva, pues evidentemente la función no tiene función inversa. ¿Sí? No existe la función inversa de este. Ahora, si nosotros restringimos el dominio y el contradominio y tomamos que su dominio sean todos los reales no negativos, y restringimos el contradominio, bueno, en este caso también a los reales no negativos. Ya habíamos visto aquí que al hacer eso lo que estamos haciendo es solamente fijarnos en la parte derecha de el eje real X o el eje positivo X, y al restringir a su contradominio que vaya de 0 a infinito, lo que estamos haciendo es quitamos todos los negativos. O sea, en este diagrama es como si este W fuesen todos los reales positivos y todo lo que está afuera son los reales negativos, y entonces lo que estamos haciendo es, pues vamos a quitar todos los negativos del contradominio. Si hacemos esto, entonces F es biyectiva. O sea, la función f es 1 a 1. A cada elemento de x positivo le corresponde 1 y solamente un elemento de y positivo. Y para todo elemento de y positivo existe un x tal que f de x me está llevando a y. O sea, aquí tenemos x. Y para todo y, pues es la imagen de algún x, f de x. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso, si la función con este dominio y con este rango es biyectiva, entonces la función tiene inversa. ¿Cuál es la función inversa de x cuadrada? Y cuadrada. No, ¿cómo era? No. Ay. Cuadrada, ¿no?
¿Cuál, perdón? Raíz cuadrada de X. Exactamente. O sea, la función inversa de f va a ser la raíz de x. Y esta es una función que va de dónde, bueno, su dominio es el contradominio de f, que en este caso sigue siendo los reales, y va a su dominio de f, que siguen siendo los reales no negativos. Por eso es de que esta función, pues su dominio es de 0 al infinito, y va, pues en este caso, pues también del 0 al infinito. Uh-huh. ¿Sí queda clara la idea, más o menos? Por ejemplo, algunos ejemplos de funciones inversas de variable real. La función exponencial, si nosotros tenemos f de x igual a el exponencial de x. Bueno, se demuestra ahí en cálculo 1, o ahorita lo vamos a ver simplemente gráficamente, que esta función es inyectiva. Es una gráfica que cuando x se va al menos infinito, eso tiende a 0. Cuando x se va al infinito, eso se crece exponencialmente. Entonces, pues esta es una función que está definida de todos los reales a los reales positivos, ¿sí? Como es inyectiva y también es suprayectiva, a todo elemento de y le podemos encontrar un x, entonces la función f exponencial es biyectiva, entonces existe la función inversa. O sea, existe f a la menos 1, que va a ser una función que va a ir de los reales positivos a r. Aquí es importante, f de x nunca llega a 0, ¿eh? Tiende a 0, pero no es 0. No hay un valor de x que haga que el exponencial sea 0. Entonces, como la función f es biyectiva, existe la función inversa, que es una función que va de r, de los reales positivos a todos los reales, y esta función, ¿cuál es la función inversa del exponencial? El logaritmo. Es el logaritmo natural de x, ¿sí? Por eso, bueno, pues el dominio del logaritmo son los reales positivos, y una de las propiedades, o bueno, una cosa que puede ver, las gráficas de las funciones inversas es como si fuesen la representación en un espejo de la gráfica de f. O sea, si esto fuese un espejo, la gráfica de la inversa está como reflejada sobre este eje diagonal, ¿sí? Esta es la gráfica del exponencial y esta es la gráfica del logaritmo natural de x. Imagínense que esto está bien simétrico, ¿sí? Por ejemplo, otros ejemplos de funciones, f de x igual a el seno de x. Esta función seno, pues como lo deben recordar, es una función periódica, es una función acotada, que tiene periodo 2π, y que su dominio son todos los reales, ¿sí? Entonces hace algo así, y esto se vuelve a repetir. Está acotada entre 1 y menos 1. Tiene sus ceros en 0, tiene su máximo aquí en pi medios, tiene 0 en pi, luego aquí en 3 pi medios, aquí está el 2π, y bueno, aquí alcanza su valor mínimo en menos pi medios, etcétera. Entonces, pues esta función, si tomamos su dominio todos los reales y su contradominio que va de menos 1 a 1, esto está acotado, como dije, de menos 1 a 1, pues la función no es biyectiva, ¿no? Es una función sinusoidal y es periódica, entonces pues tiene un infinito de puntos que siempre están, ¿cómo se le llama? Que nos llevan al mismo valor. Sin embargo, si nosotros restringimos la función a el intervalo menos pi medios
pi medios. Y su contradominio que va a ir de menos 1 a 1. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos solamente restringiendo a esta parte del eje y estamos considerando pues solamente, digamos, la parte de la gráfica que va de menos 1 a 1. Esta parte. Entonces, en este dominio y en este rango, la función es biyectiva, porque la función es inyectiva y la función es suprayectiva. Entonces, en este caso, existe, aquí tenemos que f es biyectiva. Entonces, como f es biyectiva, entonces existe la función inversa. Bueno, esta función inversa es lo que nosotros le llamamos, o sea, la función inversa f a la menos 1, que va a ser una función que va a ir de menos 1 a 1 a menos pi medios, pi medios. Y pues es lo que nosotros conocemos como el arcoseno de la función. Arcoseno de x. Bueno, entre una observación es por eso... Lo que habíamos dicho, no es despejar, ¿no? Pero pues uno lo aprende de esa manera y es como que así se queda. Si tomamos y igual al seno de x y tomamos algún valor de y entre menos 1 y 1, por supuesto, ¿no? El que sea, hay un infinito número de x que van a satisfacer esta ecuación, ¿sí? Pero cuando nosotros buscamos la función inversa, que decimos x es igual al arcoseno de y, que no es otra cosa más que en realidad estar evaluando esta función, la computadora o la calculadora lo que hace es arrojarnos solamente un valor. Y nos arroja un valor que siempre va a estar entre menos pi medios y pi medios, pues porque así es como estamos definiendo la función inversa. No nos va a arrojar ningún valor que esté más hacia acá o más hacia allá, ¿sí? Entonces, para cuestiones prácticas, cuando nosotros tenemos restricciones para x, entonces a veces uno tiene que a mano encontrar el valor que uno está buscando. No sé si me doy a entender o no sé si se hayan enfrentado con ese problema, ¿no? Pero bueno, si no, simplemente olviden lo que acabo de decir. La función inversa, el arcoseno, es una función que está definida en su dominio de menos 1 a 1 y nos lleva a menos pi medios y pi medios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, de eso creo que no. Bueno. ¿Qué horas son? A las 2:12. Ok. Bueno, entonces, pues creo que ya podemos pasar a lo que son a lo que son las funciones ahora de variable compleja. La definición para una función de variable compleja, una función 1 a 1, es la misma que la que acabamos de decir para las funciones de variable real. Sí, es exactamente lo mismo, solamente pongan ahí
z que sea un número complejo. Entonces, o sea, nosotros tenemos nuestro dominio X. No, antes, mejor, en el plano complejo. Tenemos nuestro dominio de funciones de variable compleja, que es alguna región en X, en el plano complejo, D. Y pues eso nos está llevando al contradominio. Esa región pues se está transformando a ese conjunto D en algún conjunto D' en nuestro plano complejo de U y B. Y habíamos estado haciendo varios ejemplos, por ejemplo, para diferentes funciones, cómo se transformaba una recta horizontal o una recta vertical a través de la función, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada, o las otras que vimos, ¿no? El exponencial de x, o no sé qué otros ejemplos estábamos viendo. Y entonces, pues bueno, si ustedes recuerdan o ven sus apuntes, muchas veces se transformaba, por ejemplo, dependiendo de la función, una recta vertical la transformaba en una recta horizontal. O una recta vertical la transformaba en una parábola horizontal, o la transformaba en una hipérbola, o la transformaba en una circunferencia. Hay una función en particular que vimos que, por ejemplo, toda la recta vertical la transformaba en una recta, en una circunferencia, pero que le daba varias vueltas, ¿sí? O sea, como que toda la recta la enrollaba sobre sí misma, pues un infinito de veces sobre una circunferencia de algún radio dado, ¿no? Bueno, en ese caso solamente estábamos analizando lo que eran rectas u otros casos particulares, ¿no? Que podríamos empezar a analizar o que vamos a ir viendo, si ya tenemos una región geométrica, un triángulo, ahí en el libro hay varios ejemplos, ¿no? O una circunferencia, bueno, ¿cómo lo vamos transformando? Bueno, pues una función inyectiva o una función 1 a 1, como dije, se va a definir de la misma manera que a cada elemento de nuestro dominio D le corresponda 1 y solamente un elemento de nuestro contradominio D'. Son números complejos, o sea, a cada número complejo aquí, Z, le corresponda 1, si hacemos W igual a F de Z, pues para cada Z le corresponde 1 y solamente un elemento de W. O en otras palabras, F es inyectiva si dados Z1 y Z2 en nuestro dominio que es complejo, para los cuales se va a tener que f de Z1 es igual a f de Z2, pues eso implica que Z1 tiene que ser igual a Z2. Es la misma definición, ¿sí? Por ejemplo, aquí la diferencia pues es de que ya estamos hablando de elementos complejos. La función f de z, vamos a poner, igual a z cuadrada. ¿Esta función es inyectiva? Sí, ¿no? Si es 1 a 1.
Déjeme ver. ¿Sí lo es o no lo es? A ver, los demás. ¿Qué dicen? Yo digo que sí es. Si seguimos, por ejemplo, la teoría que se aplica en los números reales. Sí, o sea, sí es inyectiva. Vamos a tomar, o sea, bueno, habíamos dicho que cuando nosotros no especificamos nuestro número, nuestro dominio, se sobreentiende que es todo donde esté, ¿cómo se le llama? Definida la función. Entonces, si tomamos el dominio de esta función f, su dominio son todos los números complejos, ¿no? Yo puedo poner cualquier valor ahí y está bien definido para cualquier valor z complejo. Entonces, si tomamos ese dominio, la función sí está bien definida. Los demás, dígame si sí o si no. No es inyectiva. ¿Por qué? Porque si tenemos un número z, podríamos tener, bueno, un número z que sea x más y, podríamos tener otro que sea menos x menos y obtener el mismo resultado aplicando la función. Menos x menos y. Ok. A ver si te entendí. Sí, tienes razón. O sea, primero vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo simple, ¿no? Si tomamos z igual a i, f de z, que es i al cuadrado, pues es igual a menos 1, ¿no? Si tomamos z igual a menos i, y ahora evaluamos en este f de menos i, lo voy a poner ahí menos i para que se entienda, o sea, menos i al cuadrado, pues eso también vuelve a ser menos 1, ¿no? Entonces estoy tomando dos números complejos diferentes y que me están llevando al mismo número, ¿cómo se le llama? Complejo de nuestro plano U y B, que es menos 1. Si tomamos, por ejemplo, aquí a lo mejor debo distinguir Z1 y Z2. Si tomamos Z1 igual a, no sé, a ver, 2 más I3. F de Z1, ¿a dónde me va a llevar? 2 más I3 al cuadrado, entonces yo elevo al cuadrado, esto es 4 menos 9, más 2 veces I por 2 por 3, que es 6. O sea, esto es igual a menos 5 más I12. O 12 por I. Ahora, si yo tomo un Z2 que sea menos 2 menos I por I3. Este es otro número complejo, es diferente. Y si yo evalúo F de Z2, pues esto es menos 2 menos I3 al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, el cuadrado del primero, esto es 4, luego el cuadrado del segundo, ya estoy simplificando muchas cosas, esto va a ser más i al cuadrado por 3 al cuadrado, o sea, esto vuelve a ser menos 9, me va a volver a salir lo mismo, pues, que está aquí arriba. Y luego 2 veces el primero por el segundo, pues esto va a ser 2i por menos 2 por menos 3, que es 6. Y esto, pues, me vuelve a salir menos 5 más i por 12. Entonces, pues otra vez estamos encontrando dos elementos diferentes para los cuales me está llevando
a, a los mismos números. Bueno, sin embargo, al igual que en el caso de función real, por ejemplo, para nuestra función f de x igual a x cuadrada, cuando nosotros estamos tomando todo el dominio y todo el contradominio, la función no es biyectiva, no es ni inyectiva ni suprayectiva. Pero, pues dijimos, vamos paso por paso primero, antes de llegar a la biyectividad. Si restringimos el dominio a solamente los reales no negativos, la función ya se vuelve inyectiva, ¿sí? Porque estamos quitando toda esta parte de acá. Bueno, de manera análoga, nuestra función f de z igual a z cuadrada no es inyectiva, no es 1 a 1. Sin embargo, si nosotros restringimos el dominio de la función ¿a qué lo podemos restringir para que la función sea inyectiva? Menos infinito, coma cero. ¿De qué? Porque aquí ya estamos en el plano complejo. Ok, ok. Bueno, lo voy a poner ya. O sea, si tomamos todo el dominio complejo, la función no es 1 a 1. Sin embargo, si tomamos nuestra función f de z igual a z cuadrada que vaya de A, ahorita lo voy a poner los complejos, donde A es el conjunto de los z, el plano complejo, tales que el argumento principal, bueno, no, el argumento no es el argumento principal, que el argumento de z esté entre menos pi medios y pi medios. ¿Quién es, cómo se le llama? ¿Qué región sería esta región A en nuestro espacio complejo? Si aquí nosotros tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y, recuerdo el argumento de Z, pues es el ángulo que se forma respecto al eje X. ¿Dónde estaría mi región A? ¿O quién sería mi región A? El cuadrante 1 y 4. El cuadrante 1 y 4. Bueno, ya se está yendo el tiempo, entonces aquí lo vamos a dejar. Cuando nosotros restringimos la función a esta región del espacio complejo, entonces hay que ver, bueno, se verifica que la función se vuelve inyectiva. Como ejercicio, si quieren, para que lo piensen ahí el fin de semana y se entretengan, una vez, ya habíamos hecho esto, creo, ¿no? ¿Cómo se transforma una recta horizontal a través de la función z cuadrada? Y no me acuerdo a qué se transformaba. Creo que se transformaba a una parábola, ¿no? Para que lo piensen, ¿cómo se transformaría entonces todo este espacio D a través de la función f de z? O sea, si esto es D, ¿quién sería mi D'? Eso para encontrar el contradominio de la función, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejarle hasta aquí.
se queda como ejercicio que hay que verificar que cuando nosotros restringimos f a este dominio, la función ya es inyectiva y hay que encontrar el contradominio de f. Que tengan buen fin de semana. Ahí cualquier cosa, les mando un mensaje. Pues pensé hacer un video, pero creo que tenemos que vernos para seguir avanzando. Bueno, una pregunta, a ver. No creo poder, pero solamente para tenerlo como una opción. De pura casualidad, ¿ustedes tienen alguna hora libre el martes? Yo sí, en las mañanas. Igual en la tardecita después de la una. Sí, a una. ¿Sí? Ajá. Sí, en la tarde. Sí, en la tarde. Bueno, pero creo que unos me están diciendo en la mañana y otros en la tarde. Y yo tendría de 7 a 10 de la mañana. Yo igual de 7, pero hasta 8:30 nada más en la mañana. ¿De 7 a 10 de la mañana? Pero creo que muchos aquí ¿O sí de la tienen. tarde? ¿Qué tan tarde es tarde? Ah, sí. No sé, los demás, dígame. Yo de 10 a 1 de la mañana. A 1 de la tarde. Yo tengo desde la 1 hasta las 5:30 de la No, tarde. va a estar difícil porque el martes tengo 2 clases, es el día que más descanso, pero tengo una en la mañana de 7 a 8:30 y la otra de 5:30 a 7 de la tarde, entonces, pero creo que todo se está de acuerdo. Bueno, ahí estamos en contacto y ahorita les mando, veo cómo vamos avanzando. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, bye.